bienvenidos. Me da mucho gusto poderlos nuevamente saludar a través de este espacio de formación permanente para todos y compartir un momento de encuentro como comunidad y la oportunidad pues de estar unidos en esta reflexión. Una disculpa porque por cuestiones técnicas no hemos podido iniciarla ahora. Trataremos de llevar a cabo nuestro programa. Hoy particularmente un tema muy interesante en el que muchas veces como que le sacamos la vuelta, que es comprobar la existencia de Dios. Y aquí vamos a ser un poco filósofos. Los invito esta tarde a prepararse un buen café, porque la filosofía, la teología, pues apenas con un buen café y con la disponibilidad del corazón y de la mente para poder entrar en la mentalidad de muchos que no piensan como nosotros, que no creen en Dios, que no creen particularmente en la manera de que se pueda tener la experiencia de Dios. Y bueno, ojalá sea muy atractivo para ustedes el día de hoy, como lo ha sido para mí el preparar esta charla a través de esta plataforma del Facebook. Ustedes pueden ir haciendo sus preguntas y las vamos tomando en cuenta, y sea en esta sesión o en la próxima, porque el día de hoy prácticamente es la existencia de Dios. En la próxima sesión vamos a ver lo que creemos en este Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, en la primera parte hemos hablado la semana anterior que está estructurado en 4 momentos. La primera de ellos es el credo, es decir, las verdades de fe, que es lo que nos interesa el día de hoy. Bien, bueno, pues ustedes tienen, espero que puedan pasar también a nuestra página, a YouTube también de Santa María Reina, y todo este material, esta presentación está allí para que ustedes, sea hoy o en estos días, pueden pasar para tomarla y nuevamente darle una repasada, puedan ustedes profundizar, y con mucho gusto todo el material que necesiten para nuestra fe, para fortalecerla, siempre estará a disposición. ¿Listos todos para iniciar el día de hoy? Vamos a invocar al Espíritu Santo, quien es el que nos conduce. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Bien, bueno, pues vamos a empezar la existencia de Dios. El contenido de nuestra charla del día de hoy va a ser primero la existencia de Dios, el problema de Dios para muchos, los diversos modos del conocimiento de Dios y las características de un ateísmo contemporáneo. Hay un problema, Dios, la experiencia de Dios a través de la razón, a través de la fe, pero sobre todo hay quienes están abiertos a este camino de conocerlo y hay quien está cerrado. Entonces, el ateísmo es esa postura, la vamos a ver en un momento más. Y la segunda parte son las pruebas de la existencia de Dios. Hay pruebas en las que podemos nosotros, a través de la razón, llegar al conocimiento de Dios, que es lo que muchos científicos o filósofos niegan. No se puede conocer a Dios a través de la razón, solamente es un acto de fe, es como algo como algo espiritual o espiritualoide. Entonces no, podemos conocer a Dios a través de la razón, y encontraremos a San Anselmo y a Santo Tomás, que a través de ellos nosotros podemos entender. Muy bien. Primero hay que entender la antropología, el hombre, nosotros. El hombre es capaz de conocer a Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en los primeros puntos que tenemos, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre.
porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Hay una tendencia, aun cuando hay una resistencia a Dios, aun aquellos que niegan a Dios son los que más hablan de Dios y pronuncian su nombre aún en la resistencia. ¿Por qué? Digo, ¿qué hay en el hombre que no es indiferente a este misterio que nos rodea? Bien, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 27, lo vamos a ver la próxima semana. Encontramos ya el problema de Dios. Y la antropología es el estudio, la ciencia del hombre como tal. Nosotros descubrimos a través de la esencia del hombre que siempre es un buscador del absoluto. El hombre siempre ha tenido una tendencia de encontrar a un ser superior. El hombre no se colma sin buscar y preguntarse por los afanes de la vida, por el sentido de la vida, por la finalidad de su vida y de la inserción del mundo y su ser. O sea, a pesar de que el hombre pueda justificarse, siempre está inquieto, siempre está intranquilo, siempre es curioso. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué esta circunstancia? Esa realidad nos lleva a descubrir que hay un ser que permanece aun cuando yo no permanezco y al que le pertenezco. Evidentemente, porque percibe y sabe que las cosas no son portadoras de sí mismas, que no son ya su sentido por sí mismas, sino que señalan algo más allá. Un atardecer, el acontecimiento de la muerte, un momento de alegría o de tristeza. El hombre sabe que las cosas no son por sí mismos, hay algo más. En el fondo hay una historia, hay una razón, y nuestra mente puede quizá buscar la forma de entender eso y de tranquilizarse, pero nuestra alma no. Nuestro interior, la raíz más profunda, nos invitan a descubrir ¿por qué sucede esto? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? El hombre vive la relatividad íntima, la dependencia, la limitación, el carácter transitorio de las cosas y de la propia vida, y pregunta a través de ellas por una razón absoluta, independiente, ilimitada, imperecedera. Es decir, el hombre sabe que va de paso, y aun cuando quiere inventar la forma de sostenerse en esta vida, prolongar la vida, la salud, el cuerpo nos va recordando, por más sano que sea, que hay un tiempo en el que se va a terminar esta historia. Y nosotros sabemos que nuestra historia, al final de que se termine, el mundo no se termina, algo tiene que continuar, algo tiene que sostener esto, a pesar de que yo soy de paso. Eso que sostiene por allí, aparece la imagen de fondo de alguien más que permanece ante estas realidades. El hombre siempre busca el absoluto. Si suprimo algo que es absoluto para mí, automáticamente otro absoluto ocupa su puesto. Jasper, uno de los filósofos. Es decir, cuando quiero quitar a Dios, entra Dios. Cuando quiero quitar esa causa que origina todo, lo quito y lo destruyo, aparece nuevamente. ¿Sí? El hombre siempre está en esa lucha en la que nunca va a lograr vencer, porque no puede contra esa realidad que es una certeza profunda, aun cuando la razón no quiera entenderla. Esta búsqueda de Dios únicamente se aquietará, su encuentro y posesión, a través de San Agustín, una de las palabras más famosas que encontramos en una de sus obras, que son las Confesiones. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es esa tendencia, como habla el mismo catecismo, esa tendencia que el hombre tiene a aceptar que hay algo en él que no puede ser tocado por esta realidad terrena. Y esa realidad, esa alma que está allí, esa intimidad que le pertenece a Dios, tiende a Dios.
Y por eso el hombre, a pesar de la resistencia de no creer, la mente dice no creo, pero en el fondo hay algo que dice que va más allá de la mente y la complementa. Entonces, ¿cómo explicas lo que vives? ¿Cómo explicas las realidades que no tienen explicación a través de la razón? ¿Vamos bien? ¿Cómo van? Quiero ver sus opiniones en esta primera parte. Ustedes vayan diciéndome si les parece, porque esto vamos continuando. Y vamos en la búsqueda de todo filósofo. Todos son los hombres que han tenido la capacidad de hacer un análisis de su vida, han encontrado este problema, que afrontan el problema de Dios. La gran mayoría quiere descubrir a Dios, pero sin darle el atributo a Dios, sino a ellos mismos. Es el filósofo quien, a través de un razonamiento, quiere descubrir a Dios, cuando ya Dios ya se descubrió a sí mismo. Pero bien, ese es el camino de la humanidad. Tenemos desde antes de Cristo, en el 430, tenemos a Demócrito. Ustedes tienen este material y pueden encontrar en internet o en sus libros la idea central de todos estos filósofos. Yo nomás voy a dar una pincelada, porque esto no es una clase de filosofía, esto es un taller de verdad de fe. Y aquí lo importante es que todos tengamos al final del día de hoy muy claro cuáles son las corrientes que nos dicen que podemos conocer a Dios y cuáles son las corrientes que nos dicen que no podemos conocerlas, y cómo pensamos nosotros a través de la filosofía cristiana. Demócrito le llama a Dios materia, Platón le llama Dios, Aristóteles le llama, ya estamos acercándonos a Jesús en 384, le llama pensamiento. Y luego tenemos, después de Jesucristo, en el 230, tenemos a Plotino, le llama uno. Los filósofos cristianos a Dios le llaman ser. Kant le llama ley moral. Ya estamos en el 1724. Schopenhauer le llama voluntad. Hegel le llama idea absoluta. Y Bergson, ya prácticamente en el siglo pasado, 1940, cuando falleció en el 41 Bergson, le llama duración creadora. Si se fijan ustedes, hay muchas maneras en las que los filósofos le han llamado a ese ser que ellos han querido inventar como la primera causa. Esa primera causa, es decir, de donde se origina todo. Le han llamado materia, le han llamado Dios, le han llamado pensamiento, le han llamado uno, le han llamado ser, le han llamado ley moral, le han llamado voluntad, le han llamado idea absoluta, le han llamado duración creadora. ¿Se fijan? Todos le llaman de diferente manera, pero todos buscan lo mismo. Estamos hablando del 400 antes de Cristo al 1940 y otros muchos filósofos que me han faltado. Todos tienen una idea en común. Quieren descubrir, tienen el deseo de una certeza de Dios, aun cuando se niega. Y a través del pensamiento y de la razón buscan ellos encontrar esa causa original. Por eso la humanidad, la antropología del hombre, podemos definirla como una gran tendencia a esa búsqueda de ese ser del que se ha originado todo. El problema de Dios subsiste por cuanto las preguntas por el último fundamento de las cosas, por el absoluto, jamás tendrá término mientras el hombre sea hombre. Dios no es nunca un tema superado. Es preciso afrontarlo. Decía yo que muchas veces aquellos que niegan a Dios son los que más hablan de Dios. Todo el día están, Dios no creo, Dios no creo, Dios, es la palabra que más pronuncia. Alguna resonancia debe tener en el corazón que se aferran a esta realidad. Por eso, bueno, pues benditos ateos, porque a veces nos recuerdan a nosotros los que creemos en Dios, una palabra que nosotros no pronunciamos y que deberíamos
de hacer y de proclamar constantemente, tal vez con una diferente connotación, pero ya el hecho de que se proclame, ya vamos más cerca porque ya sabemos de qué se trata esta historia. Bien, estoy viendo aquí si hay alguna pregunta. Yo siempre necesité buscar a Dios y lo quiero seguir buscando en el camino de bien. Pues estamos en el mismo camino de la rosa, vamos todos juntos en esto. Bien, el punto 2, entramos ya a lo que son los diversos modos del conocimiento de Dios. Diversos modos del conocimiento de Dios. Hay un documento del Papa Juan Pablo II, la fe y la razón, Fides Ratio. La fe y la razón son como las dos alas en las cuales el espíritu humano se eleva a la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y en definitiva de conocerle a Él para que, conociéndolo, llamándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. La fe y la razón. Hay quien dice, es imposible conocer a Dios a través de la razón, solamente es un acto de fe, es como algo espiritual hoy. Pero a través del estudio, de la reflexión, de la filosofía, de la teología, se tiene la certeza que la fe y la razón son esas dos alas que nos pueden llevar a la verdad, es decir, a Dios mismo. Así es que la idea es que en esta sesión nosotros tengamos muy claro que nosotros los cristianos creemos en el Dios de la fe y en el Dios de la razón. Y esas dos realidades, la fe y la razón, nos llevan a un único ser. Entonces, ojalá sea el fruto. Bien, a través de la razón hay dos caminos, dos modos para conocer a Dios. A través de la razón está el modo precientífico y el modo científico o filosófico. Y hay otro modo que es el sobrenatural, que es a través de la fe, cuando Dios ilumina al hombre y hay una visión y le permite ver su gloria, la revelación. Por una parte, para nosotros en este primer momento nos importa ubicarnos más en la razón. A esta forma de la razón se le llama teodicea o teología natural, que significa theo significa Dios, y dicea viene de la dikea, que es la justificación. Tiene que haber una forma para poder llegar a Dios, un razonamiento. Y a través de este razonamiento, de la luz natural, de la reflexión, se puede alcanzar el ser, la esencia de todas las cosas. Esa es la primera. Y por otra parte, el modo científico y filosófico, que lo vamos a ver en un momento más. Bien. Por la sola razón natural. Bien, me regreso un poquito porque quiero hacer el modo precientífico, el modo científico y filosófico. A diferencia del precientífico, el precientífico es aquel que cree, afirma que a través de los sentidos, a través de la emoción, podemos tener un conocimiento inmediato de Dios. Tal vez para muchos sea así, pero para otros no. A Dios se le puede conocer a través de la obra creadora. Pero, ¿cómo explicaríamos, como dice el método precientífico? Ellos dicen, a Dios se le puede conocer a través de una visión inmediata. Entonces, ¿cómo explicamos la existencia de personas que se llaman ateos?
Porque si para ti el movimiento de un árbol o el color del atardecer es para ti una expresión de Dios, para otros no. Y no es que se resistan, es que a través de su estructura mental ellos no descubren a Dios. Y por eso es esta lucha. Y por eso es lo que vamos a ir caminando un poco más. Entonces, entramos por la razón natural y el conocimiento precientífico o espontáneo. Aristóteles observa que los hombres han deducido su idea de Dios de dos fuentes: su propia alma y el movimiento ordenado de las estrellas. Aristóteles habla de cómo en nuestra misma naturaleza tenemos esa capacidad de encontrarnos a Dios de forma inmediata, a tal grado que el orden de las estrellas no es obra de la casualidad. Y en nuestra alma hay un efecto, podemos llamarlo así, un impacto de la creación que me dice que las cosas no son por casualidad. En ese orden es cuando el hombre puede encontrar a Dios de manera espontánea. Estos son la razón a través de un acto espontáneo puede encontrar a Dios. La razón por un acto espontáneo puede encontrar a Dios. Pero hay quienes dicen no se puede aceptar que Dios sea un acto espontáneo. Y entonces entramos nosotros al conocimiento científico o metafísico, es decir, un razonamiento lógico y discursivo, una reflexión sobre una idea que nos va a permitir llegar a una conclusión. Y entonces nosotros nos vamos a la existencia de Dios. No es evidente por sí misma. Santo Tomás resuelve la cuestión de la evidencia inmediata de Dios y afirma que los conocimientos evidentes que no necesitan demostración son proposiciones inmediatas que se conocen por sí mismas, por sí los notas. Cuando alguien conoce algo es porque lleva en sí mismo las características. Por ejemplo, sabemos que un animal es un perro porque ladra. No hay duda, es una evidencia. El día que nosotros veamos una tortuga ladrar, entonces vamos a decir, caray, eso no es normal. Cuando cada ser, por su instinto, participa de una esencia, es evidente. Por eso, el hombre es un animal, pertenece a un animal racional, pero es un animal. Pero razona, tiene instintos y tiene razón. En base a lo que es evidente, entonces nos vamos a la pregunta: Dios es. Dios es. El sujeto y el predicado se exigen uno al otro. No lo podemos separar. Si hay un hombre que no razona, hay algo que está extraño, porque le pertenece esa esencia. La autodeterminación, el autoconocimiento de sí mismo. Cuando el hombre se ve en un espejo dice, soy yo. Pero los seres irracionales no tienen esa capacidad. Cuando un perro se ve en el espejo, se ataca a sí mismo, porque no se identifica, no tiene ese conocimiento de sí mismo, esa reflexión que tiene el hombre. Por eso, si un animal tiene un instinto, si el hombre es animal racional, entonces Dios es. ¿Vamos bien? A ver, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Dios existe y lo demuestra teniendo la fe, sí. Pero hay quien no tiene fe. Ahorita estamos en el plano para ir con aquellos que, y entenderlos,
que hay hombres y mujeres que no creen en Dios. Por eso, esta reflexión, vamos caminando a ellos. Dios es su mismo ser, no se puede separar. Pero como el hombre no puede acceder a la naturaleza divina, es decir, nosotros tenemos una naturaleza humana, no podemos entrar a la naturaleza divina. Cuando alguien dice, se murió, se convirtió en un angelito, es mentira. Su naturaleza es angelical, es totalmente diferente a la nuestra. Parecido en algunas cosas, inteligencia, voluntad, libertad, pero ellos no tienen cuerpo. Cuando alguien se muere, es un muerto, y es un ser humano muerto que va a pasar como ser humano a la vida. Sigue siendo el alma de un ser humano y vendrá al final de los tiempos, pero bueno, ya lo vamos a ver en las verdades de fe cuando veamos la muerte. Muy interesante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, ya tenemos respuesta para eso. Pero vamos a la experiencia de Dios. Dios es y tiene naturaleza divina en la que nosotros no vamos a poder entrar en esta experiencia. A ella... ¿Se cortó? No. A ella es inevidente. ¿Qué significa? Que no podemos accesar, pero a ella llegamos a partir de sus efectos. Nosotros necesitamos, por medio de las cosas más conocidas, llegar a conocer a Dios. Un día nosotros conoceremos la esencia de Dios, la naturaleza de Dios, a través de lo que se le llama la visión beatífica. Cuando nos encontremos con Dios, después de esta vida, entonces lo vamos a ver y vamos a participar del amor. Eso le llama la visión beatífica. Y se podrá conocer con evidencia lo que es Dios en sí mismo. Pero nosotros, seres humanos, no podemos conocer a Dios en sí mismo. El camino para resolver el problema de la existencia de Dios es proceder por vía de demostración. Eso es un proceso discursivo. Muchas veces podemos llegar a la esencia de las cosas negando. Dios no es hombre, por lo tanto no es hombre, no pertenece a los hombres. No tiene tiempo, nosotros sí tenemos tiempo. Y vamos a través de la negación llegando a la esencia de ese ser que llamamos Dios, para decir, entonces Dios es. Por eso es la forma en la que nosotros vamos a llegar, como dice, a través de un proceso discursivo a la existencia de Dios. Muy bien, hemos entrado ya a lo que es una postura en base a la existencia de Dios. El ontologismo, que mantiene la evidencia inmediata de la existencia de Dios. Bien, estamos hablando que son filósofos, Ellos no buscan un acto de fe, ellos buscan comprobar que se puede conocer a Dios. Y el ontologismo es esta corriente en la que nos permitimos entrar en la existencia de Dios a través de una evidencia inmediata. Quizá para muchos de ustedes y lo que van a escuchar puede ser más familiar a su experiencia de Dios. Conocer a Dios lo podemos conocer, no sé, en un atardecer, en un hijo, en un acontecimiento aún difícil. Sabemos que ahí está Dios. Bien, esa es la evidencia inmediata de Dios. Entonces, estas posturas van a ser más comunes para nosotros. Bien, tenemos a Fabre, y estamos hablando del 1820. Fabre dice en su obra, en la defensa del ontologismo, decir de que Dios se puede conocer a través de una evidencia inmediata, dice y afirma que todas las verdades no pueden tener realidad fuera de la esencia eterna.
Si conocemos la eternidad, es porque hay dentro de nosotros algo que es eterno. Y por eso el alma es inmutable, eterna, absoluta, y que el ser infinito es la primera idea captada por nuestro espíritu, el primer inteligible. Por eso Fabre dice que la luz con la que vemos todas las verdades eternas, universales y absolutas, son parte de esa sustancia divina en las cuales no podemos ver las verdades divinas si no es a través de una acción divina. En pocas palabras, si yo descubro la eternidad, es porque hay eternidad en mí. Si yo descubro a Dios, es porque hay Dios dentro de mí. Si yo descubro la experiencia de Dios, es porque ya la experiencia de Dios está en mí. Entonces, es como si yo tuviera unos lentes espirituales en los cuales Dios me los puso para poder verlo a Él. Y por eso dice, podemos encontrar a Dios. Y podemos encontrarlo de una forma inmediata porque ya lo traemos, estamos diseñados. Porque la eternidad, la verdad, la eternidad, las ideas absolutas, inmutables de todo lo que no cambia, ya está en mí. Vamos a un siguiente, de postura del ontologismo, y encontramos a Giobertin. Este autor del 1850 aproximadamente afirma que Dios sería el primer primario, no solo de la realidad existente, sino del conocimiento. Todo cuanto el intelecto humano conoce, lo conoce en Dios. Lo primero, cuando nosotros, desde pequeñitos, entramos al conocimiento de la realidad, nosotros descubrimos a Dios, pero nos acostumbramos a Él. Y por eso no podemos distinguir entre lo que es de Dios y no es de Dios. Porque ya lo traemos en nosotros mismos. Estamos tan familiarizados del conocimiento de Dios porque no solamente ha sido la primera idea o lo primero lo que he visto, sino la primera experiencia de nuestra realidad ha sido Dios. Por eso todo cuanto el intelecto humano conoce, lo conoce en Dios. Es ver como Dios, experimentar. Pero lo negamos y esa es la intuición, la esencia de nuestro espíritu, es la fuente de todo conocimiento. ¿Cómo podríamos explicar, según este autor, este filósofo, el no encontrar a Dios? Si ya la esencia, estoy hablando que mi primer conocimiento, mi primera idea, mi primera visión que tengo desde pequeño es Dios, ¿por qué lo niego? ¿Cuál es la razón por la que digo no? Yo sé que Dios está aquí, pero lo niego. Entonces ahí hay una especie de disociación entre la verdad y lo que yo pienso. Hay una fractura, algo está pasando, por supuesto, y es lo que vamos a ver en un momento más. Y luego después viene Malebranche, que entre todas las cosas afirma que la mente es una potencia pasiva, no produce ideas, eso es lo que dice este autor, sino que recibe ideas. Estas ideas no vienen de nuestro espíritu, porque si brotaran de nuestro espíritu seríamos dioses, seríamos creadores. Mucho menos podemos producirlas a través de nuestro cuerpo, que es mortal. Por lo tanto, las ideas no son distintas a Dios. No es sino Dios en nosotros, con las que nosotros podemos ver. Si nuestras ideas son inmutables, eternas, necesarias, que son las características de Dios, inmutable, eterna, necesaria, se comprende que no podemos encontrarlo más que en una naturaleza inmutable. Nosotros no hemos inventado a Dios, sino que ya en nosotros tenemos esas características para familiarizarnos con Dios, hasta el grado que nuestra mente no tiene la capacidad para descubrir a Dios, porque nuestra mente tiene ideas que han venido de Dios para poderlo encontrar.
¿Qué les parece? A ver, quiero saber cómo vamos caminando. ¿Vamos bien? En tiempo vamos bien, ¿verdad? Entonces vamos muy adelantados. Y entonces el ontologismo es esa postura que se mantiene inmediatamente. Conocemos a Dios porque Dios dotó al hombre de esa capacidad eterna para descubrir la eternidad. En pocas palabras, eso es la postura. Entonces, hay hombres que dicen que podemos conocer, hombres y mujeres, que podemos conocer a Dios a través de una evidencia inmediata de la existencia. ¿Estamos de acuerdo? Porque vamos a pasar a una postura contraria, y es el agnosticismo. Mi esposo dice que si Dios es el conocimiento primario, ¿cómo se explican los jeroglíficos o evidencias de los primeros habitantes? Señala, creen que muchos dioses, y ese fue miles de años previos a que existiera el cristianismo, por supuesto, porque Cristo, ya había una creación anterior a Cristo. Cristo no inicia en el principio del mundo, por esto está el libro del Génesis. Pero aquí lo importante es, independientemente de las etapas en las que el hombre ha vivido, siempre ha tenido la tendencia de dejar escritos jeroglíficos, ha dejado muchas formas de esa necesidad de Dios. Algo hay en común. Por eso cuando empecé a hablar hace un momento de los filósofos, ¿cómo podemos encontrar a Demócrito 400 años antes de Cristo y Bergson, que del 1940, toda esa línea se han preguntado por Dios y le han llamado diferente: materia, Dios, pensamiento? Lo importante es descubrir lo que hay de fondo. Todos los seres humanos han buscado una experiencia de Dios. No es un invento. No podríamos explicar que de una generación a otra el invento siga. Hay una idea en el hombre que quiere resolver y no encuentra cómo. ¿Vamos bien? ¿O lo dejé bien? Pero bien, tu esposo tiene la razón, en parte, pero Cristo allí no empezó. El cristianismo es mucho tiempo después. La creación, vamos a ver conforme vamos descubriendo, a través de la Biblia, a través de la Escritura, de la tradición, lo que nos dice antes del cristianismo, el pueblo judío, la tradición y la sabiduría que tiene, donde nos explica la creación y cómo podemos entrar entre los datos revelados y los datos científicos, es decir, que no se contraponen sino se complementan. Lo vamos a ver. Pero ahorita lo importante es la esencia de Dios. No nos vayamos por otro tema. Ahorita es ¿por qué creemos en este Dios? Punto. Y ya si resolvemos esto, entonces lo demás va a ser más fácil. Entonces, vamos juntos con estos. Entramos al agnosticismo. Y el agnosticismo es la negación libre y consciente de la posibilidad de demostrar por la razón la existencia de Dios. Agnosticismo, que es diferente del ateísmo. El agnóstico niega libre y conscientemente la posibilidad de demostrar que Dios existe. Se puede conocer, claro, pero eso es cuestión de la fe. No son como el ontologismo, que podemos conocer a Dios a través de un reflejo. Nosotros, el agnóstico es aquel que dice, sí, tú crees en Dios, bueno, ese es un sentimiento muy bonito, pero no se puede explicar a través de la razón. El ateísmo no solamente niega que se pueda conocer a través de la razón, pero tampoco a través de la fe. Por eso el ateo niega la existencia de Dios, sea por la fe, sea por la razón. Y el agnóstico solamente la razón. ¿Estamos bien hasta aquí? Bien. Y por eso el agnosticismo kantiano habla sobre cómo se puede determinar que Dios no existe. En esta ciencia encontramos a Kant como un
una filosofía que es de ciencia experimental, que significa que tiene 3 postulados. Primero, dice Kant, muy interesante, la experiencia sensorial de sus sentidos hace posible el conocimiento de Dios. O sea, lo que conocemos es a través de los sentidos. Dios no es sensorial, no se puede tocar, por lo tanto no puede conocerse. ¿Queda claro? Eso es lo que dice Kant. La razón, la ciencia dice, lo que se toca es lo que se puede conocer. Dios no se puede tocar, por lo tanto no se puede conocer. Es el primer postulado. Segundo, dice Kant, lo que se conoce es lo que se comprende con la experiencia y con lo que se percibe. Dios no se experimenta, no se percibe, por lo tanto no se puede conocer. ¿Tú has visto a Dios? ¿Se percibe? No. ¿Se experimenta? No. Por lo tanto, no existe. Todo lo que existe se puede ver, se puede tocar, se puede experimentar, se puede percibir. Y si Dios no entra en esas categorías, entonces tampoco existe. Y finalmente, la certeza de la existencia de Dios vendrá cuando uno se convenza de la existencia de Dios. Es un autoconvencimiento no racional de la existencia de Dios. En pocas palabras, la certeza de la existencia de Dios vendrá cuando uno se convenza de la existencia de Dios. Kant quería creer en Dios. En pocas palabras, un acto de la voluntad. Yo quiero creer en Dios. Y entonces Dios existe si yo quiero creer, y si yo no quiero creer, entonces no existe. Por lo tanto, volvemos al punto de Kant. Dios existe si tú quieres, y si no quieres, no existe. O sea, es una realidad que el hombre querer creer, en pocas palabras, inventar a Dios. Muy bien. Entonces, aquí vamos, después de sentirse cuando se tiene el corazón lleno de fe. Muy bien, Lorena, bueno, estoy de acuerdo, pero aquí estamos en la cuestión todavía de la razón del ateísmo, porque hay gente que no cree como nosotros. Y tú vas a escuchar, ¿has visto a Dios? No, entonces no existe. ¿Has tocado a Dios? No, entonces tampoco existe. Y el Dios en el que tú crees, tú lo inventaron, o te lo inventaron y tú creíste. Esas realidades son kantianas, lo estamos escuchando el día de hoy. Por eso, cuando nosotros nos encontramos con un ateo, no ha inventado nada. Esto ya estamos hablando de una historia de filósofos que han hablado y vivido esta experiencia. Muy bien, el ateísmo es aquella postura que afirma la no existencia de Dios. El ateísmo puede ser práctico, puede ser teórico. Ánimo, vamos bien, porque aquí vamos a encontrar mucha gente, tal vez de nuestra propia familia, que dicen, yo soy ateo. Y la pregunta es, ¿ateo práctico o ateo teórico? Entonces te vas a dar cuenta que no saben ni qué significa ser ateo. Por eso hay que saber, por lo menos, en qué terreno nos movemos. Hay un ateísmo práctico. No hay una elaboración teórica, se comportan como si Dios no existiera, no les preocupa la existencia de Dios, hay su organización de su propia vida, su propia verdad, sus propias ideas, tanto pública como privada, prescinden de la existencia de cualquier principio absoluto, no hay verdades para él es su propia verdad, y el hombre no tiene necesidad de Dios. En pocas palabras, les vale todo. Eso es lo práctico, es decir, yo no sé si exista Dios, pero para mí no existe, porque también les permite hacer muchas cosas, Cuando no hay principios fundamentales, entonces pues él tiene su propia verdad, y esa verdad puede ser manipulada de acuerdo a cada acto que él hace en cada escenario que él se mueve. Es un ateísmo práctico.
Pero hay un ateísmo más serio y más bonito, podemos llamarlo así, que es un ateísmo teórico. Es el que niega la existencia de Dios como un proceso o a través de un proceso intelectual. Niega, expresa, intenta aportar pruebas de la no existencia de Dios. No es un simplemente yo no creo en Dios, no. Hay un pensamiento. Ahí tenemos, por ejemplo, en la historia, los sofistas, aquellos que solamente, sofista viene de Sofía, de sabiduría. Para ellos solamente la sabiduría está en el hombre. Es el hombre quien se revela contra la idea de un Dios, porque él, su sabiduría, él es su propio Dios. Tenemos, por ejemplo, los epicureos, que aquí debo de tenerlos, perdón. Aquí están los sofistas, los epicureos, que estos buscan a Dios y se convierten en semidioses a través del placer y de la paz. O sea, ellos no se preocupan por nada. El epicureo es aquel que a través de la razón siempre va a buscar la forma de justificar su paz. Yo no soy diferente a Dios, y la paz de Dios, la experiencia de Dios, el placer de Dios está en mí. Están los estoicos. El estoicismo es a través de un proceso maravilloso, a través de las virtudes, de la rectitud de la vida y a través también de una reflexión. Se exigen de tal manera los estoicos que buscan la perfección ante la renuncia de todo lo que es el mundo. Renuncian a todo y buscan la perfección a través del ejercicio del crecimiento de las virtudes, como también de la razón. Son separados de este mundo, son los estoicos. Y los ilustrados, la ilustración es una etapa de la historia de la humanidad moderna en la que los hombres simplemente le han querido quitar a Dios su superioridad, y ellos han propuesto que el hombre es el superior, es el ser más alto, no solamente de la creación, sino de toda realidad, visible o invisible. El hombre esa es la ilustración. Muy bien, respondiendo, muy bien. Yo tengo muy claro que Dios existe, me ha dado nuestras palabras, en varios, de acuerdo, Coco. Muy bien, pero hay gente que no, por ejemplo, hay gente que dice que no existe y hay que conocerlos y ver de dónde vienen. Bien, el ateísmo contemporáneo tiene